estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina con lo más importante de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El banco suizo UBS presentó un listado con sus títulos preferidos de renta fija en América Latina, destacando instrumentos corporativos y soberanos que combinan rendimientos sólidos con bajo riesgo de incumplimiento. Para el gigante de la banca europea, los bonos de mercados emergentes denominados en dólares vienen ofreciendo buenos resultados en los últimos 15 años y podrían seguir siendo atractivos. Sin embargo, el análisis excluyó por el momento a los títulos soberanos de países como Argentina o Ecuador debido a su alto nivel de riesgo aún. Los analistas del UBS están priorizando por el momento instrumentos con calificaciones promedio de BBB para arriba. En el ámbito corporativo, por ejemplo, figuran nombres como Mercado Libre, Cemex, Codelco y Ecopetrol. Estamos hablando de empresas reconocidas por su relevancia en sectores estratégicos y su sólida posición financiera. Y en el segmento soberano, el UBS destaca los bonos emitidos por Brasil, México, Chile y Perú, considerando que cuentan con fundamentos estables y atractivos perfiles crediticios. Para Brasil y México, los dos mayores mercados de nuestra región, el UBS advirtió, sin embargo, por cierto deterioro en su perspectiva crediticia. En Brasil, los desafíos fiscales y la incertidumbre política son los puntos de presión, mientras que en México el apoyo financiero a Pemex y la limitada diversificación fiscal generan inquietud entre los inversores. La selección de UBS reafirma así su interés por los mercados emergentes como una opción rentable y relativamente segura, destacando empresas y países que mantienen fundamentos sólidos a pesar de las complejidades económicas globales. Estos bonos entonces representan una apuesta estratégica para los que buscan equilibrio entre riesgo y retorno. 2. El triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos viene provocando reacciones significativas en los mercados cambiarios de América Latina, pero Argentina se está destacando con una dinámica para muchos inesperada. Yendo al grano, el dólar sigue cayendo frente al peso argentino. Mientras el índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente al resto de las monedas del mundo, subió un 3,5% desde los comicios, el peso argentino se apreció un 6,8% en el mismo periodo, tomando acá la cotización MEP. ¿Por qué baja entonces el dólar mientras se fortalece contra las monedas de México y Brasil, por ejemplo? Los analistas apuntan a la venta de dólares del blanqueo, además de las expectativas más fuertes ahora de un acuerdo favorable con el FMI. Además, Gabriel Camaño, de la consultora Outlier, atribuyó el movimiento a una suerte de profecía autocumplida donde las expectativas de apreciación del peso desincentivan la compra de dólares. Y por otro lado, destacó el papel que está jugando un spread de tasa favorable que incentiva a mantenerse en pesos. Por su parte, Pedro Ciaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones, reforzó que la entrada de dólares del blanqueo ha tenido un efecto contundente, presionando a la baja la cotización del dólar MEP. Pero pese a estar con la menor brecha de la era Milei, Francisco Matic de Consultatio Plus advirtió que el gobierno probablemente opte por un enfoque aún conservador para desmontar el cepo con ajustes graduales y cautelosos. 3. La guerra en Ucrania ya superó los 1000 días, pero en la última semana entró en una fase crítica. Es que por primera vez las fuerzas ucranianas lanzaron a Rusia misiles de largo alcance suministrados por Reino Unido y Estados Unidos. Estamos hablando de los misiles ATACMS americanos y los Storm Shadow británicos. Sin ningún tipo de duda, estamos ante una escalada significativa que le sigue al despliegue de tropas norcoreanas aliadas a las rusas. Y en respuesta a los misiles que lanzó Ucrania, el Kremlin actualizó su doctrina nuclear, ampliando las condiciones bajo las cuales podría recurrir a armas atómicas como respuesta a ataques convencionales en su territorio. La cumbre del G20 en Brasil reflejó todas estas tensiones, aunque el anfitrión Lula da Silva intentó enfocar las discusiones en temas globales como el cambio climático. Sin embargo, las maniobras militares recientes y los debates sobre Ucrania en general dominaron la agenda, mientras los líderes de Occidente siguen evaluando los riesgos de esta escalada. Por lo pronto, en los últimos días se concretó la destrucción de un depósito de municiones en la región rusa de Briansk. Es en ese contexto que los mercados internacionales vienen reaccionando con una búsqueda de activos de refugio. Así las cosas, en los últimos 5 días, el S&P 500 cayó cerca de 2%.
Por su parte, Volodymyr Zelensky solicitó más apoyo militar de sus aliados, consciente de los posibles cambios políticos internacionales, mientras las tensiones de Moscú y Occidente se agudizan. La situación entonces plantea un escenario cada vez más delicado tanto en el campo de batalla como en la diplomacia internacional. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1% ayer, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,6% para YPF y caídas de hasta 3,1% para Telecom. Los bonos ley Nueva York cerraron en verdes de hasta 1,6%, el dólar blue a abrir cerca de los 1.135 pesos, el MEP en 1.071 y el contado con liqui en 1.103. El Banco Central compró ayer 50 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir en un nuevo piso para la era Milei de 720 puntos. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué es lo más importante que está pasando en el mundo de la política. Un ajedrez se juega en el Congreso de la Nación. Tras negociaciones entre el gobierno y las provincias durante el fin de semana, el oficialismo decidió suspender el debate en comisiones del presupuesto 2025. Pese a que los avances en esa discusión fue la llave que le permitió a la Libertad Avanza evitar que la oposición avance con la ley de DNU y el rechazo al decreto sobre canje de deuda una semana atrás. El gobierno sostienen que no hay negociación posible, dado que la cuenta del presupuesto debe dar déficit cero y que los gobernadores deben definir de dónde saldrán los fondos que exigen. En algunas provincias, por caso las representadas en el bloque Innovación Federal, que también reclaman aumentar la masa coparticipable, prefieren este texto a que haya una nueva prórroga que le dé al Ejecutivo aún más discrecionalidad. No obstante, hoy en la Casa Rosada avanzaba la idea de no incluir el presupuesto 2025 en la convocatoria de sesiones extraordinarias y sí el proyecto para eliminar las PASO y los cambios en el financiamiento a los partidos, que se presentarán en estas horas. En respuesta, la oposición busca retomar con un pedido de sesión el rechazo al decreto de deuda. El primer intento, frustrado, surgió por las negociaciones de Guillermo Franco con los gobernadores, que ahora queda más debilitado tras la pausa en el debate presupuestario. En ese contexto, fracasó este miércoles la sesión para aprobar el proyecto de ficha limpia que impide a políticos con condena por causa de corrupción a ser candidatos. Se frustró por falta de quórum. Unión por la Patria no bajó al recinto, pero tampoco 3 diputados del PRO, 1 de la Libertad Avanza y 6 de Encuentro Federal, entre otros. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Giorgia Meloni tras reunirse con Javier Milei. Italia y Argentina son naciones hermanas y aún tienen mucho camino por recorrer juntas. Y estoy feliz de recorrer este tramo del camino junto a Javier, un hombre valiente, mi amigo y de Italia. Los mandatarios dijeron que van a trabajar en un plan bilateral comercial hasta el 2030. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengan una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.